ansiedad, té y otras hierbas. Bienvenido a mi canal. Pásame tu taza y mientras bebes vamos a charlar un rato. Hoy vamos a hablar de la ansiedad en su máxima expresión. El ataque de ansiedad, la crisis. ¿Qué sucede durante uno? ¿Qué lo provoca? ¿Cómo paliarlo? Un ataque de ansiedad se produce cuando el cerebro se encuentra ante una situación que cree inmanejable, que le supera, que no puede arreglar de ninguna manera, aunque el exterior le exige que lo haga. Puede ser un golpe emocional muy fuerte, una situación laboral, financiera o incluso sentimental que nos sobrepasa y ante la que no sabemos reaccionar. Pueden ser un cúmulo de cosas que se nos vienen encima ante las que, llegado un momento, ya no podemos más. Puede incluso ser un recuerdo suprimido. Hay muchas situaciones que lo pueden desencadenar y en todas debemos tener en cuenta una cosa y tenerla muy clara. No es culpa nuestra. No es culpa tuya. No lo es. No eres débil, ni flojo. No te dejas ganar por la vida, ni eres un quejica, ni tienes problemas del primer mundo, ni eres un mimadito, ni nada así. Estás sufriendo una enfermedad mental. Y quien no lo entienda es porque ha tenido la inmensa suerte de no sufrirlo nunca. Y también lo vamos a decir porque carece de empatía. Aclarado esto, seamos conscientes también, la ansiedad se alimenta a sí misma y es preciso ponerle coto. Una vez el cerebro se acostumbra a tener crisis de ansiedad, es fácil que las tenga más a menudo. Yo he llegado a tener varias en un día. Es un proceso agotador que puede llegar a darse ante cualquier estímulo, como luces demasiado brillantes, exceso de ruido, una cantidad de gente incómoda a nuestro alrededor, y de repente notas que te duele el ruido. Por absurdo que pueda parecer, el ruido puede causar dolor no en los oídos, sino en la piel, en el cuerpo, igual que la luz. No tiene necesariamente que doler los ojos o la cabeza, duele dentro. Lo que hemos de hacer en esos casos, sobre todo, lo que hemos de hacer preferiblemente antes de esos casos es identificar esos detonadores, tratar de protegernos contra ellos y a la vez intentar fortalecernos contra ellos, paso a paso, sin prisas y sin frustraciones si no lo logramos a la primera o a la tercera, porque esto no es un proceso ni rápido ni lineal. A lo mejor lo consigues 4 veces y a la quinta resulta que te da más fuerte por motivos X y no lo consigues. Y entonces todo ese pequeño edificio de autoestima que habías conseguido no se puede derrumbar. Puedes perder un piso de ese edificio, pero no puedes quedarte sin los cimientos. Lo has conseguido 4 veces y lo volverás a conseguir. Simplemente tienes que tener fe en ti mismo, estar atento ante esas detonaciones, ante esas detonaciones perniciosas y saber precaverte contra ellas. ¿Qué caracteriza un ataque de ansiedad? Aunque tienen muchos síntomas, los más comunes son la taquicardia y el ahogo. La víctima del ataque sentirá dolor en el pecho, choques en el pecho, dificultad para respirar y a partir de ahí una ausencia de control de su propio cuerpo. Eso se puede presentar en un sinnúmero de síntomas: arcadas, autolesión, tirones del pelo, llanto, gritos, sensación de muerte inminente, sensación de desdoblamiento. Esto quiere decir que te da la sensación, te da la impresión de que estás en un sitio y a la vez te ves a ti mismo desde fuera. Es una situación que no tiene nada de divertida. Es muy angustiosa. Aparte de eso, ausencia de tacto,
impresión del propio cuerpo como algo ajeno, pérdida de control de esfínteres. Esto quiere decir que te puedes hacer pis encima, e incluso también desmayos. Ya supondréis que si no lo has vivido, es una crisis de ansiedad, puede resultar, digamos, engorrosa. Es algo muy, muy desagradable, sobre todo si te sucede en público, si te sucede frente a una persona que no entiende lo que te está sucediendo o que incluso considera, como decía anteriormente, que estás haciendo cuento, que tienes mimo. Un ataque de ansiedad no es ninguna tontería y la manera más rápida de atajarla, por suerte o por desgracia, es con ansiolíticos, que deberá recetarte tu médico y cuyos nombres pues prefiero no citar aquí porque en las farmacias no te los van a vender sin receta. A pesar de eso, prefiero no citar nombre de medicamento alguno, porque eso tiene que ser un médico, un especialista en salud en general y en salud mental en particular, quien te diga te conviene este o te conviene aquel. La solución química es eficaz, porque te va a calmar en pocos minutos, pero como comprenderemos todos, no es viable a largo plazo. Igual que una persona que se rompe una pierna, no puede estar durante 10 años llevando escayola, sino que lo que se espera de la escayola es que nos ayude a soldar ese hueso y con el tiempo que podamos caminar sin ella. La idea del ansiolítico es que nos ayude a pasar una situación que no podemos manejar, pero con el tiempo lo abandonemos, dejemos de utilizarlo y seamos capaces nuevamente de vivir una vida plena, no de funcionar, sino de vivir plenamente, sin necesidad de ellos. ¿Qué tiene de malo el ansiolítico? Que el cerebro se acostumbra a él más rápido de lo que creemos. Y en poco tiempo necesitas una dosis mayor para obtener el mismo efecto. En segunda, por lo que decía hace un momento, eres un ser humano. Mereces vivir una vida plena sin depender de drogas. Necesitas y mereces vivir sin pánico. Querida nena que me lees, querido nene, eres una persona valiosa y mereces disfrutar de la vida sin necesidad de estar dependiendo de llevar en el bolsillo una pastilla o un blister. Mereces algo más que sentir pánico al pensar, Dios mío, he cambiado de abrigo y en este no tengo el blister de pastillas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí? Mereces algo más. Por eso, la mejor forma de poner coto a los ataques de ansiedad es reconocer qué los causa y luchar contra ello. Esa es la raíz. Como un ejemplo, yo trabajaba cogiendo llamadas. Cada vez que oía el timbre de un teléfono, aunque fuese mi propio teléfono, aunque fuese en una serie televisiva, yo tenía una crisis. Por extensión, los ruidos fuertes, un chillido, una bocina de automóvil, me provocaban crisis y acabé teniendo que salir a la calle con auriculares, pero también en casa tenía que usarlos, porque cualquier sonido que escapase a mi control, el murmullo de los vecinos teniendo una discusión, un niño practicando la flauta dulce, la televisión del salón si estaba demasiado alta, me causaban ataques. La raíz de todo no era el ruido fuerte, era un trabajo que me sorbía el alma y la vida. Pero el ser consciente de que los ruidos fuertes no me hacían ningún bien, me dio un hilo del que podía tirar para poder trabajar en ello. En mi caso, los auriculares fueron un salvavidas bastante potente. Y también el anclaje y también otros medios de los que iré hablando a lo largo de programas sucesivos. En cualquier caso, a mí el silencio era mi bendición. En silencio no había ataques. ¿Cómo minimizar un ataque de ansiedad? Pese a que ya veremos esto más ampliamente en otros momentos, tengamos en cuenta algo. El ataque tarda unos segundos o minutos en subir al extremo. En ese tiempo en el que
vemos que nuestra ansiedad está subiendo pero todavía no ha estallado, es mejor permanecer de pie y agarrar algo blando, un cojín, un almohadón, un peluche, de manera que cuando empiece la crisis podamos apretarlo o golpearlo, si es preciso, sin temor a hacernos daño. Estar en el suelo, estar sentado o encogido puede ser aún peor, porque eso nos va a dificultar la entrada de aire, mientras que el estar de pie ayuda a que respiremos mejor. También podemos abrir una ventana para que corra el aire, eso puede ayudarnos. No importa si estamos en pleno mes de enero y fuera hace 5 bajo cero. Si el aire nos ayuda, vamos a agarrarnos a ello. Que necesitamos gritar, que necesitamos llorar, se hace. Y lo que piense algún vecino, lo que piense esa persona que está ahí mirándonos, juzgándonos, es duro, pero nos tiene que dar igual. Somos una persona que está pasando una crisis. Somos una persona que está tratando de sobrellevar, de superar una enfermedad. Si no lo entiende, tiene dos caminos: informarse sobre ello para llegar a entendernos, o ignorarnos y dejarnos en paz. Lo que no puede ser es que una persona de nuestro círculo, de nuestra confianza, quizás incluso de nuestra familia, nos añada más ansiedad todavía a la que ya tenemos de por sí. Si nos da corte llorar o gritar, si es de madrugada, porque la ansiedad no tiene horarios, también tenemos el cojín precisamente para que el sonido se amortigüe. Y siempre hay que intentar, dentro de lo que sea posible, procurar pensar que va a pasar pronto. Intentar en ese aspecto proyectarnos al futuro. En este momento estoy mal. En este momento no tengo control sobre mi propio cuerpo, ni sobre mi estado de ánimo, ni sobre nada. Pero esto pasará. En cuestión de pocos minutos voy a volver a estar bien. Así que realmente no tengo un motivo de preocupación horrible, porque esto va a pasar. Un ataque de ansiedad consume mucha energía, agota. El cuerpo no puede mantenerlo más allá de unos minutos, así que en la medida de lo posible vamos a tratar de recordarlo y centrarnos en ese pensamiento. Esto se va a pasar. No va a durar mucho. Va a ser breve. Y cuando por fin pase, no te fustigues. No nos damos culpabilidad. Igual que no podemos controlar la fiebre durante un resfriado, igual que no podemos controlar la tos, los ataques de ansiedad tampoco son controlables a la primera, ni son controlables durante el ataque. Necesitan mucho tiempo, tratamiento y trabajo profundo. Entonces, en ese aspecto, cuando pase el ataque, si nos apetece llorar para calmarnos, lo podemos hacer. Pero nunca, nunca vamos a pensar: soy flojo, soy un cobarde, no puedo con esto, nunca voy a ser capaz de superarlo, porque no es cierto. Lo que sí vamos a pensar es: ya ha pasado. Ahora tengo el resto del día para mí. Esto ya no me va a volver a suceder, por lo menos durante el día de hoy. Si estamos acostumbrados a tener días de muchos ataques, vamos a pensar: esto no me va a pasar por lo menos durante lo que queda de mañana, lo que queda de tarde o lo que queda de noche. Ahora tengo el resto de la tarde para mí. Ya ha pasado, lo he superado, voy a intentar relajarme, voy a intentar calmarme y lo haré mejor, lo superaré. El siguiente ataque me dará dentro de más tiempo, dentro de más horas, dentro de más días, y será más breve. Soy capaz, puedo, y no importa si me lleva tiempo, estoy recuperándome, estoy sanando. Entonces, no hay que fustigarse por estar enfermo. Hay que darse ánimo, hay que quererse y hay que ser consciente de que la ansiedad no va a durar para siempre. Y por hoy ya hemos hablado bastante de ella.
Ahora vamos a ocuparnos de algo mucho más agradable. En el pasado programa hablamos del té frío y cómo hacerlo a base de infusionar toda la noche o hacer un concentrado de té. Ahora vamos a ver más cosas sobre él. Este tipo de té, el té frío, era común en algunos estados del sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Carolina del Sur, Alabama. Se solía llamar té dulce y era un refresco popular como lo era la limonada. Se solía endulzar con melaza o con azúcar. Os recuerdo que la melaza es azúcar de caña cristalizado, uno de los dulces favoritos de los niños ingleses y por ende también de los niños anglosajones. Pese a su popularidad en Norteamérica, los ingleses, fuertes bebedores de té, consideraban que añadir hielo al té era poco menos que una herejía. Claro que ellos contaban con unos veranos mucho menos rigurosos que los que sucedían en Alabama del Sur, por ejemplo. Como nosotros no tenemos esas manías de los ingleses, nada se opone a que disfrutemos de un delicioso té helado. Como dije, lo mejor es prescindir de las bebidas industriales que de té solo tienen el nombre y hacerlo en casa, que realmente no se tarda nada y nos va a producir resultados mucho mejores y más saludables. Para hacer un té frío, ¿qué es mejor, el té en bolsitas o el té suelto? Tanto frío como caliente, el té suelto siempre será de mejor calidad. Aunque debo admitir que hay tés embolsados muy buenos, como los de Badam o Kusmiti. El té a granel siempre tiene una calidad superior debido al tamaño de los pedazos de la hoja de té. La calidad del té se divide en hojas enteras, hojas rotas, hojas desmenuzadas y hojas pulverizadas. Cuanto mayor sea el pedazo de la hoja, mayor es la calidad del té. El té en bolsitas suele ser hoja desmenuzada, como mucho hoja partida, y eso cuando no esté hecho literalmente polvo. No obstante, si queremos aprovechar una caja de té en bolsitas para hacer té frío, necesitaremos entre 4 y 6 para hacer un concentrado de té decente. También es buena idea que preparemos una infusión aparte del mismo tipo de té y lo pongamos en una hielera para congelarla en cubitos. Así, cuando añadamos hielo a nuestro té frío, no quedará aguado. Este truco también es válido para el té suelto, por más que esa infusión suele tener un sabor más acusado, más acentuado. Siempre viene bien aguar lo menos posible el té. Y también, si bebéis café con hielo, es buena idea congelar café, precisamente por el mismo motivo. Así no aguamos el café por añadirle hielo. ¿Qué tipo de tés son los mejores para hacer en frío? En realidad, todos los tés son aptos para hacer en frío, incluso el té de Navidad, si bien es cierto que hay algunos más adecuados que otros. Un Earl Grey, por ejemplo, tiene mucha más presencia tomarlo caliente, aunque yo particularmente también lo tomo helado. Todos los tés rojos y verdes suelen ir muy bien en frío, mientras que los blancos, de sabor mucho más suave, pueden resultar algo anodinos, a no ser que añadamos mucha hierba para ellos. Los mejores resultados, para mí, que esto también depende del gusto de cada uno, son los tés florales y frutales, así como el té de menta. Los tés rojos de naranja, de limón, de mandarina dan resultados muy buenos. Los tés que lleven fresas o cerezas son deliciosos tomados con hielo. Para añadirle un plus de sabor, podemos echar en la jarra un chorrito de zumo, pedacitos de fruta fresca, no necesariamente la misma que lleve el té, sino una simplemente que combine bien. Al té de limón, por ejemplo, podemos añadirle sandía o melocotón. Si queremos darle un toquecito de vicio, también podemos añadirle unas gotas de licor de frutas. Cuidado con esto porque lleva mucha azúcar y se puede comer el sabor del té si exageramos la dosis, o incluso, ¿por qué no?, una bebida alcohólica. El té frío de naranja con un chorrito de bourbon queda espectacular, pero tiene dos inconvenientes. El primero, por motivos obvios, ya no lo pueden tomar los niños.
El segundo, cuando hace calor, es una bebida fría, muy suave, entra como nada. Diluid solo un chorrito en 1 litro y no os paséis de un vaso o cuando queráis levantaros todos va a dar muchas vueltas. Y esto ha sido todo por hoy. Muy pronto, otra taza.